Bueno, en el día a día lleno de luchas, a veces nos encontramos con pequeñas victorias que al menos nos despiertan una sonrisa que tiene que ver con la esperanza. Hace unos días se dio una de esas batallas ganadas por un héroe sin capa y que no mira la ciudad desde ningún rascacielos. Un abogado que fue capaz de tumbar una orden ministerial colándose entre las esquinas y los resquicios de la ley. Un pequeño David que lucha contra el Goliat de las sociedades de gestión de derechos de autor. Sociedades de gestión de derechos de autor. Esta noche tenemos en la frontera al abogado y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Javier de la Cueva. Javier. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera. ¿Has conseguido tú solo tumbar Bueno, vamos a ver. una orden ministerial? Es que es muy sencillo. Lo que hay que hacer es aplicar la técnica jurídica, ver cómo se ha hecho esta orden ministerial. Cuéntanos un poco, para que la gente que nos ve, que no es experta jurídica y entienda de qué estamos hablando. Yo creo que uno de los grandísimos problemas que existen en el activismo español es la falta de conocimiento sobre los recursos que te da la ley. Entonces, cuando nosotros lo que hacemos es, tenemos que impugnar algún tipo de derecho, tenemos que impugnar algún tipo de abuso, hay una herramienta maravillosa que es la ley. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en este país, a mi modo de entender? Que lo que miramos es saber qué color de la camiseta es el que queda libre. Entonces, y luego ponemos muchas pancartas y nos vamos a la calle. Hay que ejercer las acciones judiciales ab inicio. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo hace el activismo alemán, lo hace el activismo norteamericano, el cause lawyering norteamericano, que hay millones de abogados que lo practican. Lo hacen en el Reino Unido, lo hacen en todos los países civilizados. Y aquí nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Cuidado, también es verdad que yo vengo muy respaldado porque quien ha tumbado esta norma ha sido la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, quien también tiene un gran equipo de gente y que lo que ha hecho ha sido, con la participación de todos, quizás la cabeza visible sea yo, lo que pasa es que también hay bastante gente detrás. Cuéntanos qué planteaba la orden ministerial y qué se ha ganado. Bien, en la orden ministerial lo que hacía era, vamos a ver, tradicionalmente lo que existía era una especie como de régimen monopolístico en favor de las entidades de gestión. Y entonces el Tribunal Supremo lo que había dicho es lo siguiente: la manera que hay para luchar contra este régimen monopolístico de las entidades de gestión, que ellas... Las entidades de gestión, perdona, son básicamente... Las GAE, la más conocida es las GAE, luego CEDRO, que es la que más nos afecta a los universitarios, a los profesores universitarios, luego está pues AGEDA, EGEDA, AGEDI. O sea, luego están las de los actores, la de los productores. Guionistas, son unas nuevas, exacto, ¿no? Que se fueron desgajando de las GAE. Que es DAMA, que se desgajó de las GAE. Entonces, en teoría, estas entidades lo que tienen que hacer es defender los derechos de los autores. Y la verdad es que los autores lo que hacemos es, nos merecemos mejores entidades que estas, porque no olvidemos lo que ha pasado con las GAE, no olvidemos que en CEDRO el 30% de los ingresos se va a pagar a los directivos de CEDRO, con lo cual es un sistema que se autosustenta. O sea, en realidad están trabajando para ellos, porque el resto va a las grandes editoriales. Uno de los presidentes de una de las entidades de gestión resulta que fue condenado por el tribunal, no pudo ser condenado por el Tribunal Supremo porque resulta que había prescrito el delito. Y estamos hablando del Atlético de Madrid en su transformación a lo que es en la sociedad deportiva, o sea, las acciones del Atlético de Madrid, con lo cual estamos en manos de una serie de gente que, cuya honestidad normalmente está en entredicho. Y estos fijaban unilateralmente las tarifas. Entonces ellos decían, ¿cuál es la tarifa? Esta. Y lo que hacían era, se la comunicaban al ministerio y punto. Y eso se aprobaba. Entonces, claro, los grandes usuarios de repertorios, como por ejemplo las televisiones, la hostelería, las universidades, entonces lo que tenían que hacer era, decían, esta tarifa es demasiado... Las peluquerías. Las peluquerías, esto es excesivo. Entonces había que ir a los tribunales y el Tribunal Supremo decía, bien, que la única manera de defenderse de las tarifas era que fueran discriminatorias, que no fueran equitativas. Vale. ¿Qué ocurre? Que dada esa conflictividad, llega un momento en el cual el Ministerio dice, bueno, hay una directiva de Europa, vamos a arreglar un poquito este sector, porque continuamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su momento llamado así, lo que está haciendo es teniendo que intervenir continuamente, porque esto es un régimen monopolístico. Entonces lo que dijeron fue lo siguiente: bien, vamos a darle al Ministerio una orden, un reglamento, y el Ministerio tendrá que sacar una orden ministerial, y en esta orden ministerial se establecerá la metodología. Realmente quiere decir método, pero le han llamado mal, le han llamado metodología. La metodología es el estudio del método. Entonces, un método para establecer unas tarifas que ya así, desde el inicio, tengan ese control de la equidad, tenga ese control que no sea contra el abuso del derecho. ¿Y qué es lo que hacen? Es decir, que significa que se le pague lo que corresponde a los autores. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que al final hacen es una orden ministerial que es un verdadero dislate, es un disparate. Y entonces,
para intentar explicarlo es como si yo ahora hago un reglamento y en ese reglamento defino lo que es la libertad de expresión. No, mire usted, la libertad de expresión, o sea, la equidad y el abuso de derecho y la no discriminación es algo que corresponde a leyes superiores, corresponde a la Constitución española y corresponde a los tratados internacionales. Bueno, pues van y meten en esta orden ministerial qué es lo que tenemos que entender por equitativas, qué es lo que tenemos que entender por unas que sean justas, etcétera, etcétera. Y entonces esa era la reclamación de fondo que se hacía contra la orden ministerial. ¿Y en qué se traducía esa orden ministerial? ¿En perjuicio de los escritores, de los músicos? Se traducía al final que las entidades de gestión lo que podían hacer era subir sus tarifas, como así nos lo dijo un informe de la Comisión de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, que es un informe que sale en diciembre del año pasado, del año anterior, antepasado, y entonces lo que nos viene a decir ahí es que se ha subido muchísimo las tarifas, por lo tanto, aquella búsqueda de que los usuarios de los repertorios lo que pudieran tener es un precio accesible, un precio justo, un precio que no fuera un abuso de derecho, resulta que no se ha conseguido. O sea, que lo que hacía era cobrar más a los bares, a las universidades, exacto, a los... Exacto, posibilitaba... A las bibliotecas... Exacto, posibilitaba la subida de tarifas. Así nos lo dijo la Comisión, pero mientras tanto nosotros ya teníamos impugnada la orden ministerial. Y la impugnamos los únicos que la impugnamos. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas fue la única que impugnó esa tarifa. ¿Y en qué se va a traducir esta victoria? Entonces esto se va a traducir a que ya... Nuevamente el Ministerio de Cultura lo que ha hecho ha sido, la semana pasada, ha empezado nuevamente el trámite de volver a hacer la orden ministerial, pero ya estamos nuevamente diciendo cómo tienen que hacer esto. Y como no cumplan los requisitos que nosotros entendemos que son los que tienen que tener, volveremos a impugnar la orden ministerial. Javier, ¿por qué tiene tan mala fama la SGAE? Bueno, pues por una razón muy clara. Tiene la mala fama porque, en primer lugar, mezcla dos tipos de socios, de autores, que son incompatibles entre sí, los editores y los autores. Tú como profesor universitario, ¿cuándo te han pagado a ti derechos de autor? Muy pocas veces. O sea, y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú estás en una misma entidad... ACAL paga. ACAL paga, sí. Un Catarata paga. Vale, pero hay otras que tú tienes que pagar. Menos. Pero hay otras en las que tú tienes que pagar. Todas aquellas que luego computan para hacer acreditaciones en la ANECA, que es el sistema, para que el público lo sepa, de acreditación, donde los profesores tenemos que hacer nuestros puntos para llegar a ser alguien dentro de la carrera académica, ahí tienes que pagar. Por ejemplo, Thomson Reuters hay que pagar 3.000 euros. Editorial Trota son otros 3.000 euros. O sea, no es que te vayan a pagar las editoriales, es que tú tienes que pagar por publicar. Y esto es como el otro día Antonio Martínez Ron, un magnífico periodista, premio Ondas, decía, es que el sistema de las publicaciones científicas es que tú vas a un bar, pones la comida, pones las botellas y luego, después de poner todo eso, invitas a comer todo el mundo, el del bar cobra a los que han venido y luego cuando ya se va todo el mundo tú tienes que fregar los platos. Esos somos los autores hoy en día. Es curioso, cuando hay elecciones, ¿no?, los partidos políticos buscan siempre a los autores, escritores, claro, cantantes, pero claro. Después en el Parlamento, vamos a ver qué pasa en el Parlamento. Vamos a proceder a la votación, que es compleja, se lo advierto. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Por 38 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra y 3 abstenciones, queda aprobado. Por 5 votos a favor. 6. Me habéis dicho 5 hace un momento. Votación separada la hemos pedido de la enmienda 28. ¿Ya la hemos votado? No. Hay muchas votaciones separadas, lo advierto, ¿eh? Para que no se desesperen ustedes. Que se ha marchado tranquilamente a coger el tren. Presidente, es que empieza la votación ahora, perdemos la votación, ¿eh? Por eso pero hay que esperar. Queda aprobado el dictamen. Incluido el preámbulo. Por supuesto, incluido el preámbulo del proyecto de ley, naturalmente. Muy edificante. Esto es lo que tenemos. Muy edificante. Era un proyecto, ¿no?, un proyecto de ley de propiedad intelectual donde se estaba votando, ¿no? Entonces parece que mucha propiedad y poco intelectual. Javier, esa sensación, ¿no?, de que estamos confrontando chiringuitos. Totalmente. Esto es lo que está ocurriendo. Y además, sobre todo, desde una perspectiva en la cual la mentira es lo que lo inunda todo. Por ejemplo, me voy a hacer un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Tú me invitas a mí, yo estoy haciendo la mitad del trocito de programa que me toca, porque estamos haciendo una entrevista, y sin embargo, ¿de quién son los derechos de autor de este programa?
del productor. Entonces yo estoy regalando mi trabajo, yo estoy regalando mi tiempo a cambio, en teoría, de una determinada notoriedad, que a mí me es exactamente igual, pero es que lo mismo ocurre cuando tú escribes un artículo en El País, o lo escribes y las plumas invitadas en Público, o en El Mundo, o en el ABC, o sea, que hay muchísima propiedad intelectual que está generándose continuamente, gratuitamente, por parte de determinado tipo de personas. Bueno, hay periódicos que no pagan nada. Hay periódicos que no pagan Huffington absolutamente no pagan nada, ¿no? Y sin embargo son los titulares de los derechos de autor. ¿Y qué es lo que ocurre? Que luego esos titulares de derechos de autor al final va a una determinada minoría, que son determinado tipo de empresas, pocas empresas en el mundo, que normalmente lo que vienen es amparadas desde sectores que son hollywoodianos, por decirlo de alguna manera, y entonces estos son los que generan el gran tráfico del dinero de la propiedad intelectual en el mundo. Que si nosotros cogemos un gráfico de la misma, Psychobyte, que es un investigador de la Universidad de Granada, lo que hizo fue ploteó los datos del Banco Mundial Internacional, y entonces lo que se ve en el gráfico es que Estados Unidos tiene del orden de esta escala y todos los demás países tenemos del orden de esta escala. Entonces al final el tema de la propiedad intelectual es un tema de comercio internacional puro y duro, y eso es lo que es la propiedad intelectual, porque los que más obras generan al día de propiedad intelectual son los medios, son los periodistas. Y esos medios de comunicación, los periodistas, nunca jamás son titulares de los derechos. ¿Por qué? Porque para trabajar, obviamente, se los ceden a las grandes cabeceras, grupos. ¿no? Pero el problema no está ahí. El problema es que cuando se diseña el modelo de propiedad intelectual se hacen dos sistemas. Hay dos sistemas que están en la misma legislación con intereses totalmente distintos. Por un lado está el entretenimiento. ¿Qué le interesa al entretenimiento? Muy sencillo, montar barreras para cobrar por cada una de las utilizaciones del producto. Y el otro es el de la ciencia, la tecnología y el conocimiento y el saber. ¿Y qué le interesa esto? Quitar barreras, porque cuanto más puedas expandirlo, mejor para la humanidad. Con lo cual están confrontados, están enfrentados la curación del cáncer de mama de la mujer con las películas de Hollywood. Y lo que se ha implantado es el modelo que defienden las películas de Hollywood. La misma ley dice que todo está prohibido, salvo que se exprese lo contrario. Por tanto, ¿eso a quién beneficia? A los prohibicionistas, que son los del entretenimiento. Entonces, entre el circo y el pan, nos hemos quedado con el circo. Bueno, espero que esta sentencia, esta victoria, genere que realmente dejemos de hablar tanto, ¿no?, de la importancia de la ciencia, de la importancia del conocimiento, y nos acordemos que hoy están nuestros compañeros dando clase en la calle para recordar, ¿no?, lo que ha pasado con los másters, que recordemos que tenemos muchos científicos fuera de España porque aquí no hay posibilidades de investigar, y que si no estamos atentos, este país regresará a las tinieblas del pasado. Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena por vuestra victoria, y aquí en la frontera no somos muy de ley, pero somos muy del derecho. Así que gracias por estar aquí, gracias a vosotros y a vosotras desobedientes, y mañana, que además no hay fútbol, vamos a tener un encuentro bien relevante, porque vamos a hacer un repaso a eso que se llama la geopolítica y que está determinando el futuro de nuestros países. Mañana aquí vamos a estar con uno de los más importantes académicos y políticos que saben de esos elementos de la reorganización del mundo. Hasta mañana, desobedientes.